Seguimos entonces con el texto de Ansaldi, como retomando esta idea entonces de cómo piensa el concepto oligarquía. Él va a decir entonces que el concepto oligarquía designa una forma o un modo de ejercicio de la dominación política. Siempre recuerden esta idea central para Ansaldi, ¿no? De cómo vamos a conceptualizar oligarquía. Es una forma o un modo de ejercicio de la dominación política, una forma en que una fracción o un grupo de la clase dominante ejerce su dominación política. Perdón si es repetitivo con la anterior parte de la clase, pero es muy importante que entiendan esto. No es una clase social, sino un modo en que un grupo minoritario perteneciente a clases sociales que detentan el poder económico y social organizan su dominación política sobre el resto de la sociedad. ¿Cuáles son sus principales características? Tienen una base social muy angosta. Esta base social está representada casi solamente por el grupo dominante, burgueses, hacendados, plantadores, mineros, comerciantes. O sea, la gran mayoría de la sociedad no tiene participación en ese colectivo, en esa forma de dominación política. No son ni siquiera la base social, fíjense la idea fuerte, ¿no? Ni siquiera son incorporados, la gran mayoría de la sociedad, como base social. No, hasta la base social son parte de esa fracción dominante. ¿Sí? Esto va a ser una lógica totalmente distinta a las formas de dominación política propias de modelos democráticos o aún más de modelos como los populistas, que ya veremos más adelante. El reclutamiento que ejercen de los designados para funciones de gobierno es muy cerrado y está basado en Ansaldi en criterios de apellido, de linaje, de tradición, de familia o de parentesco, ¿no? O sea, no hay modos de selección que tengan que ver con criterios electorales, con criterios democráticos, sino con criterios definidos por esa élite dominante, donde también pueden entrar otros aspectos como el prestigio, la habilidad política, los méritos militares, los matrimonios, los éxitos empresariales, pero siempre desde la lógica y desde la selección que determine ese grupo dominante muy concentrado, ¿sí? Los disidentes o la oposición considerada radical o peligrosa va a estar excluida totalmente. Y luego va a haber una cooptación de algunos grupos, especialmente de algunos individuos, que se puedan considerar asimilables, ¿no? Lo que él llama transformismo molecular cuando es sobre individuos o transformismo orgánico cuando es sobre grupos. Estos conceptos son propios de Antonio Gramsci, ¿sí? Que es el teórico que los desarrolla. Ejemplo concretísimo en la historia argentina, cuando se forma la Unión Cívica en 1890, la Unión Cívica está integrada, entre otros, por Bartolomé Mitre, por un lado, que era parte, obviamente, de la élite dominante argentina, había sido presidente, era parte de los grupos victoriosos allá hace tiempo, para 1890, hace casi 30 años, en la batalla de Pavón, había sido uno de los grandes constructores del Estado argentino. Sin embargo, cuando se consolida la élite dominante que va a tomar la forma de dominación político-oligárquica, Mitre es excluido. Y entonces Mitre se transforma en un factor de desestabilización para la oligarquía, junto con otros grupos que representaban más bien a sectores medios, a sectores burgueses que no eran de los más concentrados, a pequeños y medianos terratenientes, que van a estar representados, entre otros, por figuras como Leandro Nicéforo Alem y el más joven en esa época, Hipólito Yrigoyen, que empezaba a aparecer como un cuadro político en ascenso. En 1890 hay un proceso muy fuerte de rebelión contra esta forma de dominación oligárquica de esos grupos, o burgueses directamente, como Mitre, o pequeños burgueses, clases medias en ascenso, como los que podían representar Leandro Nicéforo Alem e Hipólito Yrigoyen. Ese proceso que se denomina como Revolución del Parque, el reclamo central en gran medida era que termine el fraude, y
súper sintetizado. Es un proceso realmente complejo, realmente con enfrentamientos militares importantes, con combates, con conflictos armados de gran peso a nivel nacional, pero súper sintetizado termina en que un sector de su unión cívica es cooptado por la oligarquía, que es el sector justamente más afín a los grupos dominantes, el sector de Bartolomé Mitre, y el otro sector va a plantear que no acepta negociar con la oligarquía porque su planteo era que tenía que haber una transformación radical, de raíz, en la sociedad argentina y en la forma de dominación política. Ese grupo es el que va a formar lo que se va a denominar a partir de esos años la Unión Cívica Radical, donde la principal figura va a ser Leandro Nicéforo Alem, hasta su suicidio, hasta que se suicida, porque la Unión Cívica Radical intenta varias revoluciones que fracasan constantemente, fracasan pero a la vez generan costos para la oligarquía, ¿sí? Generan costo político para la oligarquía, pero Alem en un momento considera que no puede seguir adelante, se suicida, y a partir de ahí la figura de ese partido político de la Unión Cívica Radical va a ser Hipólito Yrigoyen, quien, como ustedes ya saben, es el que luego gana las elecciones presidenciales de 1916 y genera un quiebre en la forma de ejercicio de la dominación política de clase en la historia argentina. El paso de la oligarquía a una democracia restringida, ¿sí? Es lo que sucede en 1916. Bueno, la siguiente característica que plantea Ansaldi es que hay una combinación de centralización y descentralización en el ejercicio del poder político, mediante clientelismo, burocracia y mecanismos de control intraoligárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado el poder está muy centralizado en la cúspide del poder político y por otro lado está muy descentralizado en las oligarquías provinciales. A ver, lo trato de explicar un poco mejor. En gobiernos como el de hoy, como el que tenemos actualmente, formas de dominación política como las que tenemos actualmente en Argentina, el gobierno está bastante centralizado, pero a la vez lo que se ejerce desde nación impacta casi necesariamente en casi todas las provincias. O sea, hay decisiones nacionales que se expresan en todo el territorio, ¿sí?, del país. Con la oligarquía eso no pasaba tan así. Si bien había un poder muy centralizado, por ejemplo, en la presidencia y en las figuras que, que ejercían su poder desde Buenos Aires, la realidad es que, por ejemplo, en Salta o en Tucumán, lo que se decidiese en Buenos Aires no tenía demasiado peso en cómo se ejercía el poder concreto por parte de la oligarquía salteña o la oligarquía tucumana en sus propios territorios. Entonces, se combinaba esa aparente centralización absoluta con una descentralización en los hechos bastante grande, que a la vez era centralización en su territorio, ¿se entiende, no? O sea, la oligarquía salteña centralizaba en Salta, pero un poco en Salta hacían lo que querían, las leyes nacionales no impactaban demasiado en lo que ellos determinaban en Salta. Bueno, operaban fundamentalmente, como ya lo vimos, mecanismos de lealtades familiares o de grupos personales, más que mecanismos partidarios. Básicamente el Partido Autonomista Nacional en Argentina no es un partido de tipo moderno, es un grupo de notables, una élite, un grupo de personas con vínculos personales, empresariales, familiares, pero no un partido político. Se articulaban elementos muy fuertemente en torno a nociones de autoritarismo, de paternalismo y de verticalismo. Había una autopercepción de que ellos, los que formaban ese grupo oligárquico, eran los naturalmente elegidos para ejercer el gobierno de las personas y de la sociedad. Y la idea de que no había discusión sobre que ellos eran los que tenían que gobernar y que el resto de la sociedad no tenía capacidad de ejercicio del poder político y en la
posible, no tenían ni siquiera que participar en la posibilidad de discutir cómo manejar el poder político. Había una limitación efectiva del derecho de voto y también del derecho de elegir y de ser elegido, que no necesariamente era legal, ¿sí? Quizás en términos legales, supuestamente el voto era universal, pero de diferentes modos se ejercía fraude, ¿sí? Tanto en la posibilidad de votar, como en que tu voto terminase siendo registrado tal cual vos lo habías expresado, como en el hecho de querer ser candidato o de poder ser elegido. Hay predominio de la dominación sobre la dirección en el plano político, ¿sí? Esto es muy importante y en un concepto más teórico, ¿no? La oligarquía fundamentalmente domina y no dirige, ¿sí? Esto significa, Ansaldi dice, esto no se reduce solo a la coerción o a la violencia física, porque también va acompañado de una constante violencia simbólica, pero sí significa que entonces la oligarquía no tiene un modelo de país. ¿Sí? Esta diferencia entre dominación y dirección es fundamental para entender, y también es tomado de Gramsci, ¿no? Gramsci plantea que la hegemonía, ¿no? La capacidad de una dirección política, cualquiera sea ella, de mostrar que sus intereses, que su proyecto de país son los elementos, es el proyecto que puede resultar en la mejora de las condiciones de vida de la gran mayoría de la sociedad, o sea, presentar los intereses particulares de su grupo como la encarnación de los intereses de la mayoría social, esa hegemonía puede construirse o se construye siempre en realidad a partir de la articulación de dos elementos. Consenso, o sea, convencer al resto de que el proyecto de ese grupo es el mejor para la mayoría, y coerción, o sea, imponerse por la fuerza, por la violencia, por el monopolio de la violencia legítima que se ejerce a través del Estado, imponer por la fuerza a quienes no estén de acuerdo con el proyecto de ese grupo el tener que acatar, el tener que aceptar ese proyecto. Gramsci dice que siempre se articulan los dos elementos, ¿sí? No hay hegemonía sin consenso y coerción en alguna medida. Pero a la vez dice que siempre hay uno de los dos polos, consenso o coerción, que tiene mayor peso. En la democracia, en la forma de dominación política democrática, suele tener mayor peso el consenso que la coerción, ¿sí? Y por lo tanto, la democracia es un sistema político que tiende a una mayor estabilidad, pero también a tener que estar constantemente negociando y dando concesiones, porque justamente para construir consensos, fíjate que las palabras son muy semejantes, por eso mismo, porque tienen la misma matriz, la misma raíz etimológica, tenés que conceder parte de tus intereses particulares en función de la construcción de la hegemonía, de la construcción del consenso. Cuando la coerción supera como mecanismo al consenso, el que gobierna no concede nada, ejerce su poder a través de la coerción, de la violencia física, pero su dominación es más débil, porque se basa en dominar y no en dirigir. Domina a los demás, pero no los dirige. Y esto, si quieren, a mí siempre me parece que la metáfora espacial esta que les voy a dar ahora es muy... explica bastante. Creo que ya la comenté en algún encuentro. La idea de dominar, la idea del que dirige, vamos primero con la que dirige, es la idea de alguien que encabeza una marcha, dice Gramsci, y los que lo acompañan, los que lo siguen, vienen atrás. Y él va para adelante sabiendo que el objetivo está allá. Y los que vienen atrás lo acompañan, lo siguen. Entonces él no tiene, digamos, que estar gastando recursos en asegurarse que los que vienen atrás lo apoyen. Porque él, el que dirige, tiene un proyecto de país que engloba a la totalidad. Y los de atrás están convencidos, tienen consenso con ese proyecto de país. Dirige a la sociedad.
Gramsci dice, hay muchos países que durante algunas etapas de su historia, durante muchas etapas de su historia, tuvieron una clase social que es dirigente, que tiene capacidad de dirigir el país, que tiene capacidad de dirigir a la mayoría de la sociedad en pos de un proyecto nacional. En cambio, cuando vos dominás, la imagen es que vos tenés que ir atrás de la marcha, pegándole con un látigo a la gente para que camine en el sentido que vos querés que camine. ¿Se entiende? Si vos caminas adelante de ellos, los de atrás no te acompañan, porque los de atrás solo te acompañan si vos los obligás a que te acompañen. ¿Sí? Entonces, cuando hay dominación, no hay un proyecto de país compartido, hay un proyecto de país de los que dominan, pero los que son dominados están obligados. Digamos que están todo el rato protestando, están yendo para adelante nada más porque los obligan, porque les pegan con un látigo en la espalda si no van para adelante. Pero en cualquier momento en que puedan, van a tratar de darse vuelta y de pelearse con el que tiene el látigo. ¿Sí? Entonces es un método de dominación política, de ejercicio del poder político de clase, que quizás en los momentos de éxito parece justamente más absoluto, porque no tiene que negociar nada, pero que al mismo tiempo es muy débil, porque no tiene capacidad de negociar nada. ¿Sí? Se ve la complejidad, la contradicción interesantísima, ¿no? Bueno, espero que sí. Esto siempre es mejor hacerlo en clase, poder charlarlo, poder ver si se entiende o no. Doy por sentado que se entiende y en todo caso lo charlamos en los encuentros presenciales. Bueno, el Estado se organiza como un Estado capturado, ¿sí? Lo que se traduce, por ejemplo, en un Estado central más que nacional, ¿sí? El Estado se centraliza fuertemente en un núcleo de poder, que por lo tanto lo transforma como un Estado privatizado de esa élite dominante, por eso capturado, y a la vez se conforma un pacto oligárquico que expresa relaciones interregionales. Ahí Ansaldi da el ejemplo de Brasil, esto se expresa también en Argentina, donde distintas regiones negocian, hay oligarquías regionales, yo nombro algunas, la salteña, la tucumana, la cuyana, y se expresa además en espacios como el Senado de la Nación. ¿Por qué Argentina tiene dos cámaras? Bueno, porque esa negociación se hace en la oligarquía y entonces se articula, fíjense cómo es la representación, ¿no? Se articula una cámara donde la representación es por cantidad de población, la de diputados. ¿Sí? Entonces, las provincias más pobladas tienen mayor cantidad de diputados. Pero hay otra cámara que es a 2 senadores en esa época, luego con la reforma del 94 se amplió a 3 senadores por provincia, sin importar la población. Ese es un pacto intraoligárquico para asegurar una representación más o menos igualitaria de las distintas oligarquías regionales. Y el último punto que va a plantear Ansaldi, ya no punteado, es que esta etapa, un poco ya lo habíamos dicho en la primera parte de la clase, se combina entonces con la etapa del periodo en que estas economías latinoamericanas se estructuran como economías primarias exportadoras, en el cual el motor del crecimiento económico se encuentra totalmente en el exterior y depende totalmente de la demanda de las economías industrializadas del centro del sistema capitalista mundial. ¿Sí? Entonces la dominación oligárquica se ejerce en el interior de sociedades agrarias, muy estratificadas, con prácticas paternalistas, y casi donde entonces la oligarquía gobierna, ejerce la dominación política de clase sobre sus países, de la misma manera, con los mismos modos, con las mismas formas en que el dueño de la hacienda o el dueño de la estancia ejerce su poder sobre los peones de su estancia, sobre los peones de su hacienda. Es la misma lógica en la que ejercen su poder en el locus de poder rural, como ejercen su poder en el país. Cuando sus países se complejizan más, cuando dejan de funcionar como si fueran una hacienda o una estancia, ese modo de dominar sus países entra en crisis. Y eso es lo que pasa en toda América Latina en los años 30 y en Argentina, porque tiene un desarrollo industrial y urbano anterior a la mayoría
al desarrollo industrial y urbano en la mayoría del resto de América Latina. Esto se da unos años antes, se va a expresar como crisis en 1912, por eso habrán visto que hay una cuestión ahí interesante en cómo periodizo yo. La clase 5 es 1880 a 1912 y la clase 6 es 1890 a 1916. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay una primera crisis en 1890, a la que ya hicimos referencia, y hay una segunda crisis fuerte que es 1912, que es cuando la misma oligarquía acepta reformar su modo de dominación política, imponiendo, desarrollando la ley Sáenz Peña, con la que van a fracasar. Porque la ley Sáenz Peña, ellos la imponen suponiendo que van a ganar las elecciones, que van a lograr controlar las elecciones, pero que van a tener que conceder un poco del poder. Se sorprenden cuando pierden, ya lo veremos más adelante. Bueno, con esto terminamos esta segunda parte de la clase y luego vamos a ver en la tercera parte el primer capítulo del libro de Íñigo Carrera.